César León me produce una enorme envidia. César, ¿cómo estás? Hola, Chema, ¿por qué? Este libro es inclasificable, no está en ningún género. Le dice, ¿de qué género es ficción o no sé qué? Todo lo contrario. ¿Es esto novela o poesía? Todo lo contrario. ¿Es esto por qué? Porque este libro está escrito de todo y sobre todo con apuntes, con servilletitas, con papelitos, me parece con cáscaras de mandarina pintadas, y además con diferentes tipos de letra. Por ejemplo, vea usted lo que dice acá. Pone una hoja al final, dice, sábado, es un diario. Es un diario, supuestamente es un diario. Sábado 12:14 AM. Pobre mosca. Debió haber entrado a mi cuarto en la tarde cuando abrí la ventana. ¿Qué estaría buscando aquí? Se ha quedado paradita bajo la lámpara sobre el escritorio pensando en qué cosa hacer ahora. ¿Qué tal, César? Bien, bien, encantado de estar aquí, escuchando además cómo presentas el libro, me parece bien acertado. Sabes que en algunas librerías el libro lo he visto bajo el apartado poesía, yo no entiendo, a pesar de que tiene algunos intentos de poema, claro, se me hace un poco raro, ¿no? Y en otras librerías bajo el apartado ficción, me parece que tiene es inclasificable. ¿No? Sí. Además, pones el tipo de letra que se te antoja. Sí, digamos, o sea... Hay letras, por ejemplo, esta especie de poema que hay aquí, que se llama Asperata, está con un tipo de letra, sí. Estos son 9 puntitos. Sí, sí, sí. 9 puntos, más o menos. Al ojín, me fallo un poco, pero no, al tacto saco que son 9 puntos. Sí, son 9 puntos, son 9 puntos. Pero después hay otra página, donde ya para ciego, pues. Tipo de letra gigante, ¿no? Y dice bandeja de entrada. La bandeja de entrada se refiere a la bandeja de entrada de los emails. Claro, claro. De la computadora. El libro está compuesto por correspondencia mía, ¿no? Ajá. Correspondencia que he enviado yo y correspondencia que he recibido también. Yo, ¿sabes? No tenía muy claro, aunque suene esto gracioso, ¿no? No tenía muy claro de qué trataba el libro específicamente, ni qué cosa era lo que yo estaba publicando. Y hasta hace muy poco mi prima, la Vivi, a quien le mando un beso, me dijo, tú con este libro has un poco ordenado algunas cosas que a ti te parecieron bellas en algún momento, ¿no? Incluyendo las cosas que tú mismo habías escrito. Y yo creo que algo de razón hay en eso, ¿no? Ajá. Ahora, son cosas que he escrito hace bastante tiempo, en realidad, quizás unos 5 años, 6 años. Pero una de ellas tiene un tono profético y medicinal increíble, es una especie de metáfora del HMI, no sé cuánto. Dice, miércoles 2:6 PM, bandeja de entrada. En estos meses tengo miedo de contagiar ánimos destructivos. Creo, y no solo de contagiarlos, sino de dejarlos invadirme. ¿Tú crees que la negatividad se contagia? Ah, desde luego. Claro que sí, claro que sí. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado. De hecho, como lo veo yo, el libro es un poco un souvenir de una época de mi vida, ¿no? Lo cual pues en realidad tiene poca importancia para algún lector, ¿no? Pero, digamos, mi ambición en todo caso es que ese retrato que yo he buscado pintar en este libro, de ese personaje que era yo en algún momento de mi vida, mi idea es que, digamos, algún otro lector encuentre una empatía con ese personaje y se sienta acompañado. Porque, claro, como tú dices, los personajes son inclasificables. Sí. En el fondo, sí. Un personaje es un ser muy complejo. ¿Y nosotros somos varios personajes? ¿Qué personaje eres tú? ¿De qué tipo de personaje está dando cuenta este manifiesto? Bueno, aquí. Una persona distinta, creo yo, más... no sé, con un ánimo quizás más oscuro. ¿Un ánimo más oscuro? Sí, sí, definitivamente. A pesar de que eras más chiquillo que ahora. Claro, y precisamente por eso quizás... Por eso. Claro. De hecho, y como lo pongo yo en la presentación del libro, es de una época en la cual yo pinté de negro las ventanas de mi cuarto, ¿no? Incluso algunas paredes. Y durante un buen tiempo... de negro las paredes de su cuarto. Sí, y las ventanas aquí también. Hay un párrafo aquí sobre eso, hay un capítulo. Y claro, entonces a mí me servía, por un lado, digamos, porque me servía para escuchar música. A mí me parece que es bellísimo escuchar música con las luces apagadas. Es absolutamente sensorial, ¿no? Pero por otro lado era también, creo yo, y ahora viéndolo a la distancia, un poco un indicador de cómo me sentía yo en una época, ¿no? Entonces, yo escribía muchísimo, o sea, estaba encerrado en mi cuarto escribiendo. Y lo que este libro recoge son algunas de las cosas que yo escribí en esa época, ¿no? Ajá. Claro que viéndolas a la distancia, porque son cosas que yo de alguna manera las he reencontrado luego de años, ¿no? Y las encontré y me dio hasta ternura. Descubrí ¿Las tenías guardadas en alguna parte especial? En el disco duro. Las tenías, claro, que tú eres, sí, yo estoy hablando pues como un viejonazo. Tú eres de la época de la computadora, pues hermano. En mi época, yo he traído cosas de mi juventud, estaban en servilletitas de papel, etc. Claro.
En esa época había todo eso. No, bueno, lo que he guardado sí son algunos recortes de periódico que también están por allí, ¿no? ¿Y algún retrato que alguien te hizo alguna vez? Que está acá en la solapa del libro. Ese se lo pedí especialmente... Vean ustedes esto. Especialmente a mi primo Leonardo. Y estoy maravillado. Tiene 5 años él. Ahí está. ¿Sabes qué? Me parecía bien aburrido poner en la solapa lo que se suele hacer, que es poner la foto del autor. Relativamente posada. Claro. Y abajo en letras chiquitas, foto de no sé quién. No, copyright. No quería eso. Entonces le pedí a mi primito que hiciera mi retrato y me parece que más o menos el pelo le quedó por ahí. Y ahí está. Yo he puesto acá una mosquita. Esa es la mosquita que ingenuamente se puso a revolotear, como hemos leído hace un rato, por la lámpara de su dormitorio. Esa mosquita ahí. Ahí está. ¿Sí tienes cariño a esa mosca? Sí, de hecho, me gustan los insectos en general. ¿Te gustan los insectos? Sí, claro, en general? claro. Me gustan en general, pienso que en el libro hay una ternura, una mirada como cariñosa hacia las cosas pequeñas, ¿no? Hacia los animalitos, los insectos, en fin. ¿Jugabas con animalitos de chico? Sí, claro. ¿Coleccionabas? Con chanchitos. Los famosos chanchitos. Colecciono polillas también. Polillas también. ¿Cómo se puede coleccionar una polilla? Es difícil, pero se puede, sí. Son imperceptibles casi las polillas, ¿o no? Bueno, los huecos que te dejan en la ropa, ¿no? Pero sí, ¿cómo? Mucha gente no lo entiende, pero me parecen insectos bellos. Son insectos que mueren buscando la luz, ¿no? Sí. No sé. Son suicidas. Sí, además la textura de los insectos, de las polillas es interesante. Sábado, 11:50 AM, nadie lleva como título, está en la página 131, murió Rebeca, la niña de 2 cabezas. Sí. ¿Qué te llamó la atención de este caso más? No lo sé, no lo sé. Y hay un par de noticias similares dentro del libro. Me imagino que hay como un sentimiento de identificación a la larga, aunque en realidad es algo esotérico el mencionar exactamente de qué lado va esa identificación, ¿no? Pero el asunto con los niños, por ejemplo, dentro del libro es algo que está muy presente. En alguna época para mí fue bien importante la compañía de los niños, ¿no? Pienso yo, sobre todo, en una época en la cual uno a veces no se siente del todo bien o está un tanto desbalanceado. Ya. La compañía de los niños puede ser fantástica. El juego, la capacidad la frescura, ¿no? Y el libro un poco pretende rendir homenaje también a eso, a las personas que me acompañaron. ¿Cuándo te decides juntar todo este material en un libro? Cuando regresé de la India. En realidad no son cosas que yo haya escrito pensando en publicarlas. De hecho, eran cosas que yo escribía para mi propia recreación. ¿Ya? Tenía esta idea de que para mí, de que los textos que yo estaba escribiendo me iban a servir de alguna manera, ¿no? Para entenderme un poco mejor yo o para acompañarme un tanto a mí mismo, no lo sé. ¿Hubo algo en la India que te animó a publicar esto? No lo sé, lo que yo sí podría decirte es que yo estuve en la India, estuve 6 meses allá y regresé sintiéndome diferente con respecto a mí mismo y con respecto a un montón de cosas y viendo lo que yo había escrito incluso bajo otra luz, ¿no? Entonces me permitió una posición bien interesante porque, podía, leer las cosas que yo había escrito antes como si fueran las cosas escritas por otra persona y eso me permitió tener una distancia que creo es saludable, ¿no? Entonces, de alguna forma yo he sido como el antologador de mí mismo en este libro y he dejado las cosas que a mí me parecieron rescatables o no sé, en fin. ¿Y la India te cambia ciertas perspectivas de las cosas o no? Quizás, pienso que es muy saludable en general viajar, ¿no? Porque darte cuenta de que tu realidad a veces, tus cosas a veces te parecen el universo entero, ¿no? No se puede quedar encerrado. Sobre todo cuando vives en un país con otra perspectiva cultural, ¿no? Uy, irte a un país donde la gente no sabe ni siquiera qué es el Perú, ¿no? Yo decía, me preguntaban, ¿de dónde eres tú? Yo decía, Perú. ¿Y qué decían? Me decían, Beirut. Beirut, no, Perú, South America. South Africa. South Africa. Para nada. No somos nada. No somos nadie. Tarde bonita porque nos fuimos a los juegos mecánicos con Francesca, dice César Bedón, un lunes a las 8:18 de la noche en la página 89. Y tenía un aire a decadencia, la feria que giraba y giraba con sus caminos llenos de piedritas, con sus máquinas oxidándose, como un aire de bostezo. Las añoranzas de César Bedón. Más después de la pausa que tenemos a continuación. Cuento y recuento, yo no me entiendo. Otros dicen que soy